¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a una edición más de estos podcasts psicodélicos. Estos podcasts que pretenden abordar diversas temáticas y que no se enfocan en algo en particular. El podcast pasado, que lo pueden consultar, hablábamos un poquito de las luchas de apuestas, de la lucha libre y bueno, pues hay tantas cosas por hablar, pero creo que en este momento, y es algo que yo he traído en mente, algo que a todos nos interesa, nos intriga, y definitivamente nos ha cambiado la vida, es esta pandemia ocasionada por el COVID-19 y muchos de nosotros hemos padecido ya los estragos de este virus, algunos de una forma más leve, otros de una forma más agresiva y otros tantos se han hospitalizado y, como lo sabemos, lamentablemente muchas personas también han perdido la vida, ya que este virus se caracteriza por tener una letalidad tremenda, muy contrario a lo que pensábamos de inicio. Y es que de verdad esta enfermedad es algo de lo que sabemos hasta el momento muy poco. Es una enfermedad relativamente nueva que, no obstante, llegó para cambiar el mundo tal como lo conocíamos, el mundo que nosotros conocimos antes de esta pandemia, en el que estábamos acostumbrados a desenvolvernos. Definitivamente no va a ser el mismo, va a haber muchos cambios. Esto llegó a transformar la vida de todos y sería muy ingenuo pensar que en adelante las cosas van a ser como lo eran antes. En primer lugar, pues por todas las personas que lamentablemente ya se han ido, y en segundo lugar por todos los estragos en todos los niveles que esta pandemia ha dejado. Y a mí se me ocurre que podamos platicar hoy acerca de las muchas dudas que tenemos de esta enfermedad. Siempre es bueno estar al tanto, estar actualizados en cuanto a algo que nos compete a todos y que a veces cometemos el error de pensar que el estudiar o el estarse actualizando es algo que compete únicamente a los médicos, pero nosotros estamos vulnerables, estamos susceptibles, aunque ya nos haya dado, a los que no les ha dado también, estamos susceptibles a todo, porque no sabemos nada de esta enfermedad y estamos obligados a estar investigando qué es, cómo se manifiesta. Y bueno, pues el día de hoy yo les quiero compartir algunas de las experiencias. Me gustaría también retroalimentar ahí en la caja de comentarios acerca de cómo han vivido ustedes los estragos post-COVID, cómo les ha ido después del COVID. ¿Ya lo tuvieron? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue su experiencia? Hay personas que afortunadamente les pasó como un resfriado, hay personas que se han ido al hospital, hay personas que se han visto muy graves. Yo, pues en mi caso, padecí de esta enfermedad en a mediados de septiembre del 2020. Fue algo que padecí al mismo tiempo que mi hijo, al mismo tiempo que mi madre. Mi hijo y yo, mi hijo tiene 21 años, mi hijo y yo la pasamos realmente mal. Llegó un momento que tuvimos una oxigenación debajo de 90, estábamos oxigenando a 86. Mi mamá sí definitivamente se tuvo que ir al hospital y bueno, pues los estragos fueron tremendos. En nuestro caso sí la pasamos muy mal, fueron fiebres muy altas, fueron pues un malestar indescriptible. De verdad que todas las personas que ya les dio COVID y que a lo mejor les dio de esta forma, estarán de acuerdo conmigo que es un periodo de tiempo muy extraño. Hay un periodo
Yo creo que durante la enfermedad y que tarda en abandonarnos y que es de lo que vamos a hablar ahorita, un periodo de obnubilación. Es decir, tenemos la mente nublada, tenemos esta sensación de estar entre nubes, como cuando recordamos una borrachera, no sé, algo por el estilo. Entonces, yo estuve leyendo acerca del síndrome post-COVID. ¿Qué es lo que les quiero compartir? Porque hay muchas personas que al día de hoy, después de haber padecido el COVID, empiezan a manifestar síntomas y muchos de ellos no saben hacia dónde van orientados o qué es lo que realmente está pasando o si es normal que nos esté pasando todo esto. Y debido a lo poco que sabemos al respecto, muchas veces preferimos quedarnos callados, pero es bueno que lo platiquemos. Este síndrome post-COVID se manifiesta en un porcentaje aproximado del 10 al 60% de las personas que lo padecieron y según los estudios que se han revelado, la gravedad de la enfermedad, que es lo que les mencionaba, de acuerdo a cómo la hayamos pasado durante tener el COVID, impacta directamente en la intensidad de este síndrome post-COVID, inclusive no solamente en la magnitud de los síntomas, sino en los meses. Inclusive algunos especialistas llegan a decir que podría manifestarse o prolongarse durante años, que esperemos que no sea el caso. Y bien, pues algunos de los síntomas que ustedes estarán de acuerdo conmigo que se llegan a manifestar, tal vez saliendo de la enfermedad, es esta continuidad de esta fatiga. Yo me acuerdo que no podía subir un piso sin estarme sofocando y sentir que me ahogaba, que me faltaba el aire, recién terminada el periodo de la enfermedad. También se desarrolla y se habla mucho de un dolor de articulaciones. Eso es muy normal, sobre todo en las mañanas. A mí en mi caso me quedó un dolor en los hombros, un dolor en los tobillos muy temprano. Al levantarte te cuesta trabajo. Y yo les quiero comentar esto. A mí me causó mucha curiosidad el que tiempo antes de enfermarme, bueno, yo suelo ir al gimnasio trato de hacerlo diario. Me considero una persona que hace bastante ejercicio y siempre me he jactado de mi condición física. Y yo me quedé maravillado de que el COVID me haya dado de esa forma tan agresiva. Cuando yo llegaba a pensar que si me llegaba a dar, tal vez podría ser de una forma no tan agresiva o no tan fuerte. No obstante todo el ejercicio que yo hice, años antes, meses antes, y les puedo presumir que desde joven he corrido y he tratado de mantenerme en forma y no pensé que me fuera a ir tan mal en el transcurso de la enfermedad y también, obviamente, en estos síntomas, en este síndrome post-COVID que se va a desarrollar y muy contrario, amigos míos, a quienes quiero mucho, que han llevado una vida más sedentaria, que son más aficionados a beber, son más aficionados a fumar y que también tuvieron el COVID y de una forma muy curiosa y afortunada para ellos, les pasó como un resfriado y sus síntomas no fueron más allá de perder el olfato y el gusto y pues a lo mejor algunos estornudos, algo así como un resfriado muy leve. En mi caso sí, les decía, fue fuerte la experiencia y por lo tanto estos síntomas asociados a este síndrome post-COVID pues sí también han sido perdurables. Yo les estoy hablando que me dieron de alta a principios de octubre, la primera semana de octubre. Estamos terminando enero y todavía hay cosas de las que les estoy comentando que se me quedaron. La pérdida del olfato y del gusto. Fíjense que el olfato yo no lo padecí tanto, fue como momentáneo. A mí me pasó, y no sé si les pasó a ustedes también, que el olfato iba y venía, pero yo lo que más resentí fue la parte del gusto.
Pero fíjense que no fue perder tanto el gusto. Primero fue una sensación de náusea muy extraña, aún con las cosas que me gustaban. Al principio de la enfermedad sí podía yo comer normalmente, pero ya cuando entré, que siento yo como al pico de mi enfermedad, empecé a perder el apetito porque me empezó a dar una náusea tremenda, absolutamente todo. De hecho, tuve unos episodios de esto que se conoce como disgeusia, que es este trastorno del gusto, en el que las cosas o llegan a no saber, o llegan a tomar, o un sabor desagradable, así como metálico, como de condimento. Fue una sensación muy, muy extraña, y fue algo que sí tardé todavía como 1 mes y medio en empezar a recobrar el gusto. Había cosas como el refresco, los jugos, que de plano no alcanzaba a percibirles el gusto, o que sentía que habían cambiado de sabor. Fue una sensación muy, muy extraña. Algo también que es muy común y que yo creo que les pasa a todos ustedes fue la cuestión del insomnio. El insomnio también está asociado al síndrome post-COVID. Viene un trastorno del sueño, y esto viene de la mano también con la cuestión de la ansiedad. Los que hemos padecido la ansiedad se dispara más. Se dice también que las personas que están predispuestas o que han sufrido ansiedad quedan más propensas a desarrollarla durante y después de la enfermedad. Y esto se manifiesta en insomnio y, por supuesto, durante la mayor parte del día, estos episodios de somnolencia y estos episodios que yo quiero hacer énfasis aquí, de sentirse un tanto disperso. A mí, fíjense que me pasó algo muy, muy curioso, y es de lo que yo quiero hablar con ustedes. Y esto yo lo comparto como una experiencia, porque me gustaría saber si ustedes también se sienten identificados con esto. Me interesa mucho leer, me interesa mucho saber cómo les fue a ustedes después de esta enfermedad. Fíjense que hubo algo bien, bien curioso. Después de darme de alta, desarrollé como una especie de... Y fíjense qué locura, me cuesta trabajo decirlo, de sociopatía. Me costó de repente mucho trabajo volverme a conectar con las personas. ¿Saben qué me pasó? Tenía yo como coraje con el entorno, y un coraje absurdo, porque ahora lo veo y digo, pues obviamente nadie tiene la culpa específicamente de que tú te hayas enfermado. Yo sí les garantizo que aquí en casa se tomaron todas las medidas posibles de higiene, de prevención, para no enfermarnos, y pues aún así el virus se coló. Entonces, de repente me encuentro con esos episodios cuando ya salgo de la enfermedad, en los que me costaba mucho trabajo volver a hacer conexión con las personas. De hecho, tuve un periodo de aislamiento, inclusive de mis amigos más cercanos. No me sentía como listo para hablar con ellos, porque sentía como que no tenía nada que decir. Entonces me empecé a alejar un poco, me empecé a hacer ermitaño, e inclusive empecé a refugiarme un poco más en la cuestión de... yo siempre he sido, y algún día hablaremos de eso, muy apegado a las causas animales. Y pues no sé, llegó de repente un momento en el que me sentí más conectado con mis perros, con los animales en sí, que con las mismas personas. Y fíjense qué barbaridad les estoy diciendo. Me costó trabajo volver a retomar esta vinculación con las personas. Me sentía disperso, inclusive en mis conversaciones ordinarias. Trataba yo de hablar con mis amigos. O sea, cuando yo empiezo a salir y empiezo a reintegrarme a las cuestiones de trabajo, yo trabajo con cuestiones relacionadas al derecho. Entonces, pues obviamente las relaciones personales son indispensables. Entonces, imagínense que me costaba mucho trabajo. En primer lugar, porque sentía así como ese recelo con las personas. Y en segundo lugar, porque me sentía muy disperso. Tenía las ideas, pero me costaba mucho trabajo como asentarlas. No saben lo difícil que me fue, por ejemplo, grabar un mensaje de audio.
un simple mensaje de audio lo tenía yo que repetir 5, 6, 7, 8, 9 veces, porque llegaba un momento que me quedaba callado, me quedaba impávido. Estaba con la idea y llegaba un momento que me quedaba así como pasmado. Y decía yo, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces viene este periodo extraño y viene acompañado también de una depresión bastante profunda. Y ojo, aquí es donde yo quiero hacerles énfasis. Si esto les llega a pasar o le está pasando a alguno de sus familiares, quiero que tengan mucha atención, que sean muy comprensivos en estos síntomas que les estoy hablando de verdad. No es una manipulación, no es que nos pongamos hipocondriacos y nos estemos inventando enfermedades, pero de verdad hay muchas cosas que cambian y en mayor o menor medida, les repito, esto no es general. Como les decía al principio, esto va en relación, dicen hasta ahora algunos científicos, que en relación directa con la gravedad de de la enfermedad o con las características que nosotros ya tengamos. Pero sí hay que ser muy comprensivos con las personas que están pasando esto y ojo con la cuestión de la depresión, porque esto que yo les estoy hablando que me pasó a mí del aislamiento, del sentirme como desconectado de las personas, empezó a repercutir en una depresión que se fue haciendo más y más y más profunda y que después empezó a detonar en una intolerancia, sobre todo con las personas que yo quería. Empecé como a perder tal vez un poco el equilibrio de las cosas que yo sentía, de cómo las manifestaba. Inclusive llegué a ser un tanto cruel y créanme, todo esto que les estoy comentando es difícil de comentar. Yo se los comento porque sé que hay muchas personas que están pasando por lo mismo y que a lo mejor necesitan escuchar que esto que están pasando es parte también de la enfermedad. Y aquí es donde nosotros tenemos que recurrir a ayuda profesional. Todo lo que tenga que ver con ansiedad, todo lo que tenga que ver con depresión, todo lo que tenga que ver con esta desconexión del entorno, es bien importante que lo hablemos. Uno, con nuestro entorno inmediato, que digamos cómo nos estamos sintiendo. Tenemos que entender que las personas no son adivinas, no van a adivinar nuestros estados anímicos, no van a... y menos si no han pasado la enfermedad, tal vez no van a saber la dimensión de lo que estemos viviendo. Entonces lo tenemos que manifestar, tenemos que decir lo que nos está pasando, lo tenemos que platicar. Tenemos que crear esos vínculos de comunicación, no perderlos y, bien importante, acudir a ayuda profesional. Yo algo en lo que siempre hago énfasis es que en México, principalmente, tenemos muy poca cultura de prevención. Cuando nosotros vamos al dentista es porque pues ya tenemos muy fastidiada una pieza, porque tenemos dolor. Lo mismo con el médico, vamos porque estamos enfermos. No tenemos la cultura preventiva de ir antes de que me enferme o ir con el dentista a que me revise los dientes antes de que me duela algo. Generalmente no lo hacemos y esto tiene muchos problemas de trasfondo y eso nos da para un podcast aparte. Pero en lo que respecta a la cultura de la salud mental, pues mucho menos. No solemos ir al psicólogo, ni aunque estemos tronados emocionalmente, ni aunque estemos deprimidos. Siempre hemos tenido como esta mala asociación de psicólogos y yo no voy a ir porque no estoy loco y me van a terapiar, y la verdad es que no es así. Cuando nosotros experimentamos terapias psicológicas, eso que se oye de fondo es una cachorrita que tengo que llegó hace poco y que es bien curioso, que es parte de esta historia, porque esta cachorra nos la regalan después de que nos viene este periodo del COVID y que nos pasan un montón de cosas. Bien dicen que las desgracias no vienen solas. Nosotros tenemos una perra chihuahueña a la que queríamos mucho, la legendaria Cuca. Y bueno, pues la perrita se muere de forma inexplicable. De que nosotros nos recuperamos, de que mi mamá regresa del hospital. Estamos hablando de que al medio mes la perra se muere
forma totalmente inexplicable. Y bueno, pues ya viendo todo lo que significaba la perrita y todo, ya nos regalaron esta perrita, esta cachorra, que es una cruza de Schnauzer con Scottish Terrier. Y pues aquí, óiganla, anda de fondo. Pero bueno, no me quiero distraer del tema. Yo les decía que es bien importante que acudamos a ayuda profesional, que no dejemos que las cosas avancen. Desconocemos todo de esta enfermedad, sabemos muy poco al respecto, y todos estos síntomas, tanto los emocionales como los físicos, los debemos de atender. No acaba nuestra misión una vez dados de alta. Este dolor en las articulaciones, esta falta de oxígeno, esta fatiga que se pueda llegar a sentir, si es persistente, tenemos que acudir con un médico. A veces no es fácil por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, pero de verdad hay que pensar que no hay nada más valioso que nuestra salud. Y en lo que respecta a lo que hablábamos de estos periodos de distracción, depresión, obnubilación, insomnio, ansiedad, tenemos también que atenderlos con un especialista. No hay que dejarnos así. No existen remedios mágicos. Es muy difícil que nosotros solos podamos salir de esto. Entonces yo los invito a que si están pasando por esto, no lo dejen, comuníquenlo. Y si alguno de sus familiares notan que está pasando por un periodo así, ayúdenlo, compréndanlo y traten de hacerlo entrar en razón, porque esto de verdad que es algo bastante complicado. Y les repito, es algo totalmente novedoso, de lo que no sabemos ni qué vaya a pasar. No sabemos en 5 años qué secuelas nos va a dejar esto que estamos enfrentando. Así que sería lo mejor ir atendiéndolo ya. Yo pues les agradezco muchísimo su atención. Si les gustaron estos contenidos, yo les pido que los compartan. Suscríbanse por favor a este canal, denle manita arriba, y vamos a estar tratando de subir contenidos de forma más continua posible. Y yo espero sus sugerencias, yo espero que me digan qué temas les gustaría que abordáramos. Y no es que seamos sabelotodos, no lo somos, pero pues nos gusta investigar, y esto lo vamos a tomar como unas charlas deliciosas de café, en las que podemos platicar acerca de muchos temas. Así que a mí me va a encantar muchísimo platicarlo con ustedes. Así que quedo en espera de sus comentarios, y nos vemos. Yo espero que nos veamos en una semana con otro episodio más de Podcast Psicodélicos. Este es su espacio, y nos estamos viendo y saludando pronto. Cuídense mucho, por favor, no bajen la guardia. Recuerden que esto es cosa seria, así que les pido que se cuiden muchísimo y cuiden a las personas que quieran. Nos estamos viendo.